Victoria se ajustó las gafas oscuras de diseñador, aunque el cielo estaba encapotado y gris, amenazando con una tormenta que parecía reflejar su propio interior. El chofer, un hombre robusto y silencioso, corrió a abrir la puerta del Mercedes blindado, desplegando un paraguas negro inmenso para que ni una sola gota de lluvia tocara el abrigo de lana italiana de su jefa. El cementerio privado, Jardines del Descanso, no era un lugar para los muertos comunes. Era una ciudad de mármol y granito para aquellos que, incluso en el más allá, necesitaban demostrar su estatus. Victoria caminó por el sendero de adoquines perfectos, sus tacones de aguja resonando con un ritmo autoritario, clac, 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 como si estuviera entrando a una sala de juntas para despedir a alguien. Hoy se cumplían 3 años, 3 malditos años desde que Alejandro, su único hijo, su orgullo, el heredero de Corporativo Mondragón, había perdido la vida en ese accidente estúpido en la autopista. Victoria apretó la mandíbula. Había convertido su dolor en una armadura de hielo. Nadie la había visto llorar en público, y nadie lo haría hoy. Llevaba en las manos un arreglo de orquídeas blancas importadas, las favoritas de Alejandro, o al menos eso creía ella. Al acercarse al mausoleo familiar, una estructura imponente con columnas griegas y el apellido Mondragón grabado en oro, se detuvo en seco. Sus ojos, acostumbrados a detectar el más mínimo error en los balances financieros, captaron algo que no encajaba en la perfecta simetría del lugar. Había alguien ahí. No era el jardinero, no era un guardia de seguridad. Era una mujer joven, arrodillada sobre la piedra fría, con la ropa desgastada y el cabello recogido en una coleta desprolija. A su lado, una niña pequeña, de no más de 4 años, jugaba con unas piedritas, ajena a la solemnidad del lugar. Lo que más indignó a Victoria no fue la intrusión, sino lo que vio sobre la tumba de su hijo. Un ramo de flores silvestres, margaritas arrancadas del campo, envueltas en papel periódico húmedo y sucio, reposando ofensivamente sobre el mármol italiano pulido. La sangre le hirvió. Sintió ese calor conocido que le subía por el cuello antes de destruir a un competidor. ¿Quién era esa pordiosera ensuciando el santuario de su hijo? ¿Una fanática? ¿Una oportunista buscando dinero? Antes de continuar con esta emocionante historia y ver cómo reacciona Victoria ante esta invasión, dinos desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Victoria aceleró el paso. El sonido de sus tacones se volvió más agresivo, como disparos de advertencia. «Oiga», gritó Victoria, su voz cortando el aire húmedo como un látigo. «Usted». La mujer se sobresaltó. Se puso torpemente, limpiándose las rodillas de sus jeans deslavados. Cuando se giró, Victoria vio un rostro joven, cansado, sin maquillaje, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir y hambre vieja. La niña pequeña, al escuchar los gritos, comenzó a llorar en silencio. La joven se agachó para consolarla, y fue en ese movimiento cuando Victoria notó algo que la golpeó en el pecho con la fuerza de un tren de carga, dejándola momentáneamente sin aliento. La niña tenía una pequeña marca de nacimiento en el cuello, justo debajo de la oreja izquierda, una mancha café con leche en forma de media luna, la misma marca, idéntica, que Alejandro tenía al nacer. Victoria sintió que el piso de mármol se abría bajo sus pies, el aire se le escapó de los pulmones y por un segundo el ruido de la lluvia que empezaba a caer con fuerza desapareció, dejándola sola con el latido ensordecedor de su propio corazón. Esa marca era imposible. Era una alucinación provocada por el dolor, por el estrés, por la falta de sueño. Con una mano temblorosa que traicionaba su postura de hierro, Victoria se quitó las gafas oscuras. Sus ojos, generalmente fríos y calculadores, estaban desorbitados, clavados en el cuello de la niña. «Déjame ver», susurró Victoria, con la voz rota, estirando la mano hacia la pequeña. La joven madre reaccionó por instinto. De un tirón cargó a la niña en sus brazos y retrocedió 2 pasos, protegiéndola contra su pecho como una leona acorralada frente a un cazador. La niña escondió la cara en el hombro de su mamá, sollozando bajito. «No la toque», gritó la joven, con un miedo que le vibraba en la garganta. «Aléjese de nosotras».
El grito sacó a Victoria de su trance, pero no para calmarla, sino para encender una furia defensiva. Su mente de empresaria, entrenada para detectar fraudes y mentiras, buscó inmediatamente la explicación lógica más cruel. Esto era una estafa. Tenía que serlo. Esa mujer seguramente había investigado a su familia, había visto fotos de Alejandro de bebé, quizás incluso había pintado esa marca en la niña para venir aquí, justo en el aniversario, a sacarle dinero. El rostro de Victoria se endureció de nuevo, convirtiéndose en una máscara de piedra. ¿Cuánto quieres?, preguntó Victoria, abriendo su bolso de marca y sacando la chequera con movimientos bruscos y violentos. ¿Es eso lo que buscas? ¿Vienes aquí a perturbar el descanso de mi hijo disfrazando a esa niña para jugar con mi mente? Eres una miserable. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapando el cabello de la joven y arruinando las flores silvestres que yacían en el suelo. El chofer de Victoria, al ver la escena, se acercó rápidamente, su sombra inmensa cubriendo a las dos mujeres. ¿Todo bien, señora Mondragón?, preguntó el hombre con voz grave, mirando a la joven con desdén, listo para sacarla a la fuerza si era necesario. No, nada está bien, escupió Victoria sin dejar de mirar a la chica. Esta mujer cree que puede venir a burlarse de mi dolor con trucos baratos. La joven, empapada y temblando, no por el frío, sino por la humillación, negó frenéticamente la cabeza. El agua se mezclaba con sus lágrimas. «Yo no quiero su dinero, no quiero nada de usted», dijo la chica, su voz apenas audible bajo el aguacero. «Solo quería que, Sofía, que ella estuviera cerca de su papá por primera vez». La palabra papá golpeó a Victoria como una bofetada física. «Cállate», gritó Victoria, perdiendo la compostura por primera vez en años. «No te atrevas a ensuciar su memoria. Mi hijo estaba comprometido con la hija del dueño del Banco Nacional. Él jamás se hubiera fijado en alguien como tú. Mírate». Victoria señaló la ropa humilde, los zapatos gastados, la pobreza evidente que emanaba de cada poro de la chica. Era inconcebible. Alejandro, su príncipe, el hombre que vestía trajes a medida y cenaba en los mejores restaurantes de Europa, con una mujer que parecía no tener dónde caerse muerta. «Rogelio», ordenó Victoria al chofer, recuperando su tono de mando, «saca a esta gente de mi propiedad y llama a la policía. Quiero que la investiguen por acoso y tentativa de extorsión». El chofer asintió y dio un paso amenazante hacia la chica, agarrándola de la mano con fuerza innecesaria. La niña gritó asustada. «Suélteme», suplicó la joven, forcejeando inútilmente contra la fuerza del hombre. «Nos vamos. Prometo que no volvemos». «No», interrumpió Victoria de pronto, alzando la mano. «Espera». Una duda corrosiva le carcomía las entrañas. La marca era tan perfecta, tan exacta, y había algo más. Los ojos de la niña. Ahora que la pequeña había levantado la cabeza por el miedo, Victoria vio esos ojos grandes, de un color miel bien profundo. Los mismos ojos que tenía su abuelo, el fundador del Imperio Mondragón. Victoria se acercó lentamente, ignorando la lluvia que ahora manchaba su abrigo de miles de dólares. Se paró a centímetros de la joven, invadiendo su espacio vital, obligándola a mirarla. «Si lo que dices es mentira, te juro que te voy a destruir. Te voy a meter a la cárcel tantos años que olvidarás cómo se ve el sol», amenazó Victoria con voz helada. «Pero si te atreves a sostener esta locura, dime algo que solo Alejandro y yo sabríamos, algo que pruebe que no eres una simple estafadora que leyó las noticias». La joven tragó saliva, abrazando más fuerte a su hija. Miró hacia la tumba de mármol y luego a los ojos despiadados de Victoria. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón mojado y sacó algo pequeño, metálico, que brilló bajo la luz gris del cementerio. «Él me dio esto, la noche que me pidió que me escondiera de usted». Victoria abrió la mano de la chica con brusquedad, casi lastimándola, y acercó el objeto a sus ojos bajo la tormenta. Era una medalla de San Benito, de plata vieja, desgastada por el roce constante de los dedos. Victoria sintió un mareo repentino y tuvo que sostenerse de la fría lápida para no caer. No era una medalla cualquiera. Ella misma se la había colgado al cuello a Alejandro el día que él se fue a estudiar su maestría a Londres. Tenía una muesca muy particular en el borde derecho, producto de una caída de bicicleta cuando él tenía apenas 12 años. Era inconfundible. Era la medalla que los forenses nunca encontraron entre los restos del auto calcinado.
Victoria había asumido que el fuego la había fundido, o que se había perdido para siempre entre los hierros retorcidos de la carretera. Pero estaba ahí, húmeda y tibia, en la palma sucia de esa desconocida. ¡Ladrona!, bramó Victoria, cerrando el puño sobre la medalla, recuperándola como si fuera un trozo de su propia alma. «Eres una profanadora de tumbas. Seguramente fuiste al lugar del accidente a robar a los muertos. ¿Cómo puedes caer tan bajo?» La joven negó con la cabeza frenéticamente, llorando con desesperación mientras la niña empezaba a toser por el frío, un sonido seco que rompía el corazón. «No, él me la dio», gritó la chica, su voz rompiéndose por encima del ruido de la lluvia. «Me la dio esa última noche, cuando vino a despedirse a mi departamento. Me la puso en la mano y me dijo: Elena, mi madre nunca va a permitir que estemos juntos. Ella ya decidió mi vida, mi matrimonio con Vanessa, mi futuro en la empresa. Tengo que ir a esa cena de compromiso para ganar tiempo, pero voy a romper con todo. Si algo sale mal, vende esto. Es lo único de valor que es mío de verdad. Lo único que no compré con el dinero de ella». Las palabras se clavaron en el orgullo de Victoria, como agujas calientes impregnadas de veneno. ¿Su hijo le tenía miedo? Alejandro, el hombre fuerte y decidido que ella creía haber moldeado a su imagen y semejanza, sentía que tenía que huir de ella como un criminal. «Mientes», susurró Victoria, aunque la duda ya había echado raíces profundas y dolorosas en su mente. Alejandro sabía su deber. Él amaba a Vanessa. Él jamás se hubiera rebajado a estar con una mesera. «Era cajera», corrigió Elena, bajando la vista con humildad pero sin vergüenza. «Cajera en la cafetería frente a su oficina. Ahí nos conocimos. Ahí se enamoró de mí, señora. No de mi ropa ni de mi apellido. De mí». Victoria se detuvo. Respiraba agitadamente. Miró a la niña de nuevo. La tos de la pequeña era cada vez más constante. El agua helada les estaba calando los huesos. La lógica fría y ejecutiva de Victoria tomó el control sobre su histeria emocional. No podía dejar este cabo suelto. Si esa niña era una Mondragón, aunque fuera una bastarda, era un problema legal y social que tenía que gestionar antes de que la prensa se enterara. Y si era una estafa, disfrutaría cada segundo viendo cómo la policía destruía la vida de esta mujer. «Sube al auto», ordenó Victoria, señalando el Mercedes negro con un dedo imperioso. «Ahora». «¿Qué?», preguntó Elena, confundida y aterrada, abrazando a la niña. «Dije que subas. No voy a discutir el legado de mi familia bajo la lluvia en un cementerio», dijo Victoria, dándose la media vuelta y caminando hacia el auto sin esperar respuesta, sus tacones chapoteando en los charcos. «Vamos a ir a un laboratorio privado, ahora mismo. Y te advierto una cosa, niña. Si esa prueba de ADN sale negativa, te juro por la memoria de mi hijo que desearás no haber nacido». Elena dudó. Miró a su hija que temblaba violentamente de frío, con los labios poniéndose azules, y luego miró el auto lujoso que parecía una nave espacial aterrizada en medio de la muerte. No tenía opción. La niña necesitaba calor, y ella necesitaba que le creyeran, no por el dinero, sino por la verdad, por la honra de Sofía. Con la cabeza baja, Elena tomó a la niña en brazos y caminó hacia el auto. El chofer, con una muesca de evidente disgusto, como si estuviera a punto de transportar basura, abrió la puerta trasera. La escena dentro del vehículo fue un contraste brutal, casi violento. La tapicería de cuero crema, inmaculada y con olor a nuevo, recibió el impacto de la ropa empapada y sucia de Elena y la niña. El barro de los zapatos baratos manchó las alfombras de lana virgen. Victoria, sentada al otro lado, se pegó a la puerta, marcando distancia física, sacando un pañuelo de seda para secarse las manos, como si el simple aire que compartían estuviera contaminado de pobreza. «Rogelio, al laboratorio central. Llama al doctor Arriaga. Dile que es una emergencia de máxima confidencialidad», ordenó Victoria, mirando al frente, sin dignarse a mirar a sus invitadas. «Y sube la calefacción. No quiero que la niña muera de neumonía antes de saber si lleva mi sangre o no». El auto arrancó suavemente, deslizándose fuera del cementerio, dejando atrás la tumba fría de Alejandro, pero llevando consigo un fantasma mucho más vivo, ruidoso y peligroso. Elena abrazó a Sofía, mirando por la ventana polarizada cómo el mundo de los ricos se veía desde adentro, silencioso, aislado y terriblemente frío. «Señora», intentó decir Elena con voz suave. «No me hables», la cortó Victoria tajantemente, tecleando furiosa en su celular. «Hasta que no tenga un papel en la mano que diga lo contrario. Para mí solo eres un error que mi hijo cometió, o una delincuente muy astuta. Reza para que sea lo primero».
El trayecto hacia el laboratorio fue un ejercicio de tortura psicológica en silencio. El Mercedes avanzaba como una cápsula hermética, aislando el lujo de su interior del caos de la ciudad bajo la lluvia, pero dentro, la tensión era tan espesa que se podía masticar. Sofía, con la inocencia propia de su edad, dejó de llorar y comenzó a pasar sus deditos sucios de tierra por el reposabrazos de cuero, dejando pequeños rastros marrones. Victoria observaba cada mancha con una mueca de dolor físico, como si le estuvieran rayando la piel, pero no dijo nada. Su mente estaba demasiado ocupada calculando probabilidades, daños y estrategias de crisis de control. El auto se detuvo frente a un edificio de cristal y acero en la zona más exclusiva de la ciudad, Genetics Premium. No era una clínica cualquiera, era el lugar donde los ricos confirmaban paternidades secretas y diseñaban la salud de sus herederos. El valet parking abrió la puerta y el contraste fue inmediato. Victoria bajó impecable, a pesar de la humedad, mientras Elena descendía cargando a la niña, sintiendo cómo las miradas del personal de seguridad se clavaban en sus zapatillas rotas como si fueran alarmas antirrobo. «Camina rápido y no toque nada», susurró Victoria, guiándolas hacia el ascensor privado. Al llegar al piso 12, el doctor Arriaga las esperaba. Era un hombre bajo, calvo y con una bata tan blanca que lastimaba la vista. Conocía a Victoria desde hacía años. Él había falsificado discretamente los informes médicos cuando Alejandro tuvo aquel problema de adicciones en la universidad para que no constara en su expediente. Sabía que si Victoria Mondragón aparecía sin cita, con una mujer pobre y una niña en brazos, la situación era crítica. «Victoria querida, todo está listo», dijo el doctor, ignorando olímpicamente a Elena. «Pasen a la sala de muestras. Haremos un panel completo express. Tendré los resultados en menos de 45 minutos». La sala de muestras parecía más el quirófano de una nave espacial que un consultorio médico. Todo era cromo y luz LED. Elena sentó a Sofía en la camilla cubierta de papel, que crujió ruidosamente. La niña se asustó al ver al doctor acercarse con el hisopo largo. «Abre la boca, pequeña», ordenó el médico con voz monótona, sin una pizca de empatía. Sofía apretó los labios y giró la cara, buscando el refugio del cuello de su madre. «Es solo un algodoncito, mi amor, no duele», le susurró Elena, acariciándole el pelo mojado. «Hazlo por mamá, ¿sí?» Victoria observaba la escena desde la esquina de la habitación, con los brazos cruzados, escaneando el rostro de la niña bajo la luz clínica. Ahí, sin las sombras del cementerio, el parecido era aún más perturbador. La forma de la barbilla, esa manera de fruncir el ceño. Era Alejandro cuando se negaba a comer sus verduras a los 4 años. Un escalofrío recorrió la espalda de la empresaria, una mezcla de terror y una esperanza que se negaba a admitir. Finalmente el doctor logró tomar la muestra de la mejilla interna de la niña. Luego, con un movimiento brusco, tomó la de Elena para descartar y cotejar. «Bien, esperen en la sala VIP, no tardaré», dijo Arriaga, saliendo con las muestras como si llevara el destino de una dinastía en sus manos. La sala de espera era más lujosa que el apartamento entero donde vivía Elena. Había alfombras persas en las paredes y una máquina de café que parecía un robot. Victoria se sirvió un espresso doble sin ofrecerle nada a la joven madre. Se sentó en un sillón de terciopelo azul y clavó su mirada en Elena, que permanecía de pie, meciendo a Sofía, temerosa de sentarse y ensuciar los muebles inmaculados. «Siéntate de una vez, me pones nerviosa», espetó Victoria, «y dime la verdad antes de que llegue ese papel. ¿Por qué nunca lo buscaste? Si tan segura estabas de que era su hija, ¿por qué no viniste a la empresa? Alejandro murió hace 3 años. Tuviste tiempo». Elena se sentó en el borde de una silla rígida, suspiró y por primera vez su mirada no reflejó miedo, sino una tristeza infinita. «Porque él me lo pidió», respondió Elena suavemente. «La última vez que lo vi, me dijo que usted lo tenía amenazado con desheredarlo si no se casaba con la señorita Vanessa. Me dijo que necesitaba tiempo para arreglar sus finanzas, para poder ser libre y venir por nosotras sin depender de su dinero. Cuando vi las noticias del accidente, entendí que si iba a buscarla a usted, me quitaría a la niña». Victoria soltó una carcajada incrédula. «¿Quitarte a la niña? Por favor, yo no quiero problemas, y mucho menos criar bastardos. Si esa niña es suya, lo que haré será darte un cheque lo suficientemente grande para que desaparezcas y te vayas a vivir a otro país donde nadie sepa quién es su padre». «Eso es exactamente lo que Alejandro temía»,
replicó Elena con una fuerza repentina en la voz. Él me dijo que usted pensaba que todo se arreglaba con cheques, que para usted las personas eran activos o pasivos. Victoria abrió la boca para insultarla, para ponerla en su lugar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Esa frase, las personas son activos o pasivos. Ella usaba esa frase constantemente en sus juntas directivas. Alejandro la había escuchado 1000 veces. Era una frase de ella. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Ya no era solo tensión. Era el peso de una verdad que empezaba a peltrarse por las grietas de la armadura de Victoria. Miró a la niña, que ahora dormía exhausta en los brazos de su madre. Esa niña tenía sus genes. Esa niña era lo único que quedaba de su hijo en este mundo, más allá de las fotos frías y el mármol del cementerio. En ese instante, la puerta pesada de caoba se abrió. El doctor Arriaga entró. No traía su habitual sonrisa de suficiencia social. Su rostro estaba serio, pálido. Traía un envolto sellado con el logotipo dorado de la clínica en la mano. Victoria se puso de pie de un salto, sintiendo que las piernas le fallaban. El corazón le golpeaba contra las recosas como un pájaro enjaulado. «¿Y bien?», preguntó Victoria con un hilo de voz. «Dímelo, Arriaga». El médico miró a Elena, luego a la niña, y finalmente clavó sus ojos en Victoria. Suspiró profundamente antes de extender el sobre. «Victoria, tienes que sentarte. Lo que dice este papel cambia todo. No es solo una coincidencia genética, es algo mucho más complejo que eso». Victoria arrancó el sobre de las manos del médico con una violencia que hizo crujir el papel de alta calidad. Sus dedos, con la manicura francesa perfecta, temblaban incontrolablemente mientras rasgaba el sello dorado. El sonido del papel rompiéndose resonó en la sala silenciosa como un disparo de advertencia. Desdobló la hoja. Sus ojos recorrieron el texto técnico saltándose los párrafos de introducción, buscando desesperadamente la única cifra que importaba, el veredicto final de la ciencia sobre su destino. Ahí estaba, al final de la página, en negritas. Probabilidad de parentesco 99.9998%. El mundo de Victoria se detuvo. El zumbido del aire acondicionado desapareció. El olor a antiséptico y café caro se desvaneció. Solo existía ese número. Sofía, la niña sucia que dormía en los brazos de una mujer con ropa de segunda mano, llevaba la misma sangre que ella, la misma sangre que Alejandro. Era la hija de su hijo, su nieta. Victoria se dejó caer en el sillón de terciopelo, sintiendo cómo el aire regresaba a sus pulmones en una bocanada dolorosa. Una lágrima solitaria, traicionera, escapó de su ojo izquierdo y rodó por su mejilla, arruinando su maquillaje impecable. «Es ella», susurró Victoria, con la voz ahogada. «Arriaga, es ella». El doctor asintió gravemente, limpiándose las gafas con la bata. «Genéticamente es indiscutible, Victoria. Esa niña es una mondragón. Tiene los marcadores exactos de Alejandro. Es un milagro biológico que se parezcan tanto». Elena, que había contenido la respiración todo este tiempo, soltó un sollozo de alivio puro. Apretó a Sofía contra su pecho y besó su cabecita húmeda. «Se lo dije», murmuró Elena, mirando a la empresaria a través de sus propias lágrimas. «Yo nunca le mentiría con algo así. Sofía es todo lo que me queda de él». El ambiente en la sala cambió drásticamente. La tensión de la duda se disipó, pero fue reemplazada por algo mucho más oscuro y pesado: la ambición. Victoria se secó la lágrima con un movimiento rápido y furioso. La debilidad duró apenas unos segundos. La abuela dolida desapareció, y la CEO implacable, la dueña de Corporativo Mondragón, tomó el control de la situación. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana panorámica que daba a la ciudad lluviosa, dándole la espalda a Elena. «Arriaga, déjanos solas», ordenó Victoria con frialdad, «y borra ese archivo del servidor central. Quiero la única copia física en mi mano. Nadie, absolutamente nadie, puede saber esto todavía, especialmente los del consejo directivo». «Pero, Victoria, esto cambia la sucesión, la fusión con el banco», balbuceó el médico nervioso.
He dicho que nos dejes solas, gritó ella girándose con una mirada que hubiera podido congelar el infierno. El médico asintió rápidamente y salió de la sala, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo. Elena sintió un escalofrío. Ahora que la verdad había salido a la luz, esperaba una disculpa, quizás un poco de humanidad, pero la mujer que tenía enfrente no irradiaba calor familiar, irradiaba peligro. Victoria se volvió hacia Elena. La miró de arriba a abajo, pero esta vez ya no con asco, sino con una evaluación calculadora como quien mira un mueble viejo que estorba en una mansión recién modelada. «Bien, tenías razón», dijo. Su voz era un témpano. «La niña es mi nieta. Eso la convierte en la heredera universal de una fortuna que tú no podrías gastar ni en 10 vidas. Pero también crea un problema inmenso». «¿Un problema?», preguntó Elena confundida, abrazando más fuerte a la niña. «No entiendo. No queremos su fortuna. Solo queríamos que supiera la verdad. Ahora que lo sabe, nos iremos. Seguiremos nuestra vida y...» «No seas estúpida», la interrumpió Victoria, caminando hacia ellas como un predador. «Una mondragón no puede vivir en donde sea que vivas. No puede andar con zapatos rotos ni comer comida barata. Esa niña lleva mi apellido, lleva el prestigio de mi empresa en sus venas. ¿Crees que voy a permitir que la prensa se entere de que la hija de Alejandro vive en la miseria? Sería el hazmerreír de la sociedad. Destruiría la imagen de la compañía». Victoria se detuvo frente a Elena. Se inclinó y puso una mano sobre el hombro de la chica. Su toque era pesado, posesivo. «Te voy a hacer una oferta, y te sugiero que la escuches con mucha atención, porque solo la haré una vez». Elena tembló. El instinto le gritaba que corriera, pero estaba atrapada en el piso 12 de una torre de cristal. «¿Qué oferta?», susurró. Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Te voy a dar $2 millones ahora mismo, en una cuenta en las Islas Caimán o en efectivo, como prefieras. Te compraré un departamento en España, en Italia, donde quieras, pero lejos de aquí. Tendrás la vida que siempre soñaste. Nunca más pasarás hambre. Nunca más tendrás frío». «¿A cambio de qué?», preguntó Elena sintiendo un nudo en el estómago. Victoria miró a la niña dormida y su expresión se suavizó por un segundo, revelando una obsesión naciente. «A cambio de Sofía», sentenció. «Tú eres joven, bonita, puedes rehacer tu vida, puedes tener otros hijos, pero Sofía pertenece a este mundo. Me dejarás la custodia completa y absoluta. Renunciarás a tus derechos maternos. Te irás mañana mismo y nunca, jamás volverás a contactarla. Ella crecerá creyendo que yo soy su madre o que sus padres murieron juntos en el accidente. Es lo mejor para ella, Elena. Mírate, ¿qué puedes ofrecerle tú? ¿Amor? El amor no paga colegios privados ni médicos de primera. Yo puedo darle el mundo. Tú solo puedes darle lástima». Elena se quedó paralizada, procesando la brutalidad de las palabras. Le estaban poniendo precio a su hija. Le estaban ofreciendo el paraíso a cambio de vender su alma. Elena sintió una náusea pentina que le subió desde el estómago hasta la garganta. Un asco tan visceral que tuvo que cerrar los ojos un momento para no vomitar sobre la alfombra persa. El silencio en la habitación se volvió denso, sofocante, cargado de una violencia invisible pero más cortante que cualquier cuchillo. $2 millones, una vida nueva, el fin de las noches de frío y hambre. Todo eso a cambio de entregar a Sofía como si fuera un paquete de mercancía defectuosa que se devuelve a la fábrica. La joven madre abrió los ojos y miró a Victoria. Ya no veía a la poderosa empresaria ni a la abuela de su hija. Veía a un monstruo herido, una mujer que tenía el alma tan vacía que creía que podía llenarla comprando personas. «Usted está enferma», dijo Elena con una voz que, sorprendentemente, no tembló. Era una voz de acero templado en la miseria. «¿Cree que porque soy pobre mi amor vale menos? ¿Cree que voy a vender a mi hija para irme a comprar vestidos y joyas mientras ella crece con una mujer que piensa que las personas son activos?» Victoria frunció el ceño, molesta por la negativa, como si un empleado de bajo rango le estuviera discutiendo una orden simple.
No seas melodramática, respondió Victoria con desdén, caminando hacia su escritorio y apoyando las manos sobre la madera pulida. No estás vendiendo a tu hija, le estás asegurando un futuro. Conmigo tendrá los mejores colegios, viajes, cultura. Contigo, ¿qué tendrá? ¿Sopa aguada y ropa heredada? El amor no llena el estómago, Elena, y cuando Sofía crezca y se dé cuenta de que pudiste darle un imperio y elegiste darle miseria por tu egoísmo maternal, te odiará. Prefiero que me odie por ser pobre a que me olvide por haberla vendido, replicó Elena, ajustando a la niña en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpecito contra el suyo, el único tesoro real que poseía. Nos vamos, y no se preocupe por su imagen, no queremos nada de usted. Para Sofía, su padre seguirá siendo un recuerdo bonito, y usted no existirá. Elena dio media vuelta y caminó hacia la puerta con paso firme, digna a pesar de sus zapatillas húmedas. Pero antes de que pudiera tocar el pomo dorado, la voz de Victoria resonó de nuevo, esta vez sin el tono de negociación, sino con la frialdad de una sentencia de muerte. Si cruzas esa puerta con la niña, te declaro la guerra, Elena, y te aseguro que es una guerra que no puedes ganar. Elena se detuvo, con la mano en el aire. Tengo a los mejores abogados del país en mi nómina, continuó Victoria, caminando despacio detrás de ella, su voz suave y venenosa. Puedo alegar que eres inestable mentalmente. Puedo plantar drogas en tu pequeño y sucio departamento. Puedo hacer que los servicios sociales te quiten a la niña esta misma noche y la manden a un orfanato estatal mientras investigan tu idoneidad. Y créeme, tengo amigos jueces que firmarían la orden antes de que termines de leerla. Elena se giró lentamente, el terror helándole la sangre. No era una amenaza vacía. Sabía que el dinero compraba justicia, compraba verdades y compraba silencios. Sería capaz, susurró Elena incrédula ante tanta maldad. Es su propia nieta. Exacto, es mi sangre, y por mi sangre soy capaz de quemar el mundo entero, dijo Victoria, parándose a centímetros de ella, invadiendo su espacio con su perfume caro y su mirada de depredadora. Tienes dos opciones, o aceptas el dinero y te vas como una reina, dejándome a la niña por las buenas, o te destruyo, te meto a la cárcel y me quedo con la niña de todos modos, pero tú terminas en una celda pudriéndote. Tienes 24 horas para pensarlo. Victoria extendió la mano y abrió la puerta a ella misma, haciendo un gesto teatral para que salieran. Vete. Disfruta tu última noche con ella, porque mañana, de una u otra manera, Sofía será una Mondragón. Elena salió al pasillo casi corriendo, con el corazón desbocado, sintiendo que las paredes de cristal se le venían encima. Bajó en el elevador abrazando a Sofía tan fuerte que la niña se quejó en sueños. Al salir del edificio, la lluvia había parado, pero el cielo seguía negro, opresivo. No tenía dónde ir, no tenía dinero para un abogado. No tenía familia. Solo tenía 24 horas antes de que la mujer más poderosa de la ciudad cumpliera su promesa de aplastarla como a un insecto. Caminó sin rumbo por las calles mojadas con las lágrimas mezcladas con el sudor frío del miedo. Pasó frente a un escaparate de televisores encendidos en una tienda de electrodomésticos. En la pantalla, las noticias mostraban una foto de Victoria Mondragón, inaugurando un hospital, sonriente, benevolente, intocable. La filántropa del año, decía el titular. Elena sintió una impotencia tan grande que quiso gritar, pero entonces, al ver su reflejo cansado en el vidrio del escaparate junto a la imagen de su enemiga, recordó algo. Recordó las palabras de Alejandro sobre su madre. Ella cree que controla todo, pero su mayor debilidad es su obsesión por la perfección pública. Si Victoria quería guerra, tendría guerra. Pero Elena no iba a pelear con abogados ni dinero, porque no tenía. Iba a pelear con la única arma que Victoria no podía comprar, la verdad cruda y efia. Elena metió la mano en su bolsillo y sacó las pocas monedas que le quedaban. Miró un cibercafé al otro lado de la calle. No iba a huir. Iba a encender una micha que haría volar por los aires la fachada perfecta de la familia Mondragón. El olor a café quemado y a limpiador de pisos barato golpeó a Elena en la cara al entrar al pequeño local, un contraste nauseabundo con el aroma a madera fina y aire acondicionado del edificio de Victoria. La mujer del mostrador, una señora mayor con cara de pocos amigos, ni siquiera levantó la vista de su telenovela cuando Elena dejó sus últimas monedas sobre el vidrio rayado. Máquina 4. Tienes media hora, masculló la encargada. Elena se sentó en la silla de plástico, acomodando a Sofía en su regazo. La niña, exhausta por el día más extraño de su corta vida, se quedó quieta, jugando con un botón suelto de la blusa de su mamá.
Elena miró la pantalla azul, el teclado pegajoso y la pequeña cámara web que parecía un ojo cíclope observándola desde la parte superior del monitor. Le temblaban las manos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era irreversible. Era tirar una cerilla en un polvorín. Si fallaba, Victoria cumpliría su amenaza y la enterraría en vida. Pero si no hacía nada, perdería a Sofía mañana mismo. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo imaginando la cara de Alejandro y luego abrió la aplicación de grabación. «Hola», dijo Elena a la cámara, su voz sonando extraña en el local vacío. «No sé si alguien verá esto. No soy influencer, no soy famosa. Mi nombre es Elena y soy la madre de la nieta secreta de Victoria Mondragón». Durante 20 minutos, Elena desnudó su alma frente a ese lente sucio. No gritó, no insultó. Con una calma aterradora, contó la historia de amor con Alejandro, la soledad de su embarazo, la pobreza digna en la que vivían. Mostró la medalla de San Benito con la muesca en el borde, acercándola a la cámara hasta que el foco se ajustó, y luego relató la reunión de esa tarde. «Hace 2 horas», dijo Elena, mirando fijamente al lente, como si mirara los ojos de cada persona que vería el video. «La mujer más rica de esta ciudad me ofreció $2 millones por mi hija. Me dijo que el amor no llena estómagos. Me amenazó con meterme a la cárcel y quitarme a Sofía si no aceptaba el dinero y desaparecía. Hago este video no por fama, sino por seguridad. Si mañana amanezco presa o si mi hija desaparece, ya saben quién fue. Ya saben el precio que le pusieron a mi maternidad». Hizo clic en publicar. El círculo de carga giró 1, 2, 3 veces y luego el mensaje: «Tu video está en línea». Elena cerró la sesión, borró el historial, tomó a Sofía y salió a la noche fría. Se gastó lo poco que le quedaba en un hostal de mala muerte en las afueras, pagando en efectivo, sin dar nombres, y se encerró a esperar el amanecer, abrazada a su hija como si fuera la última vez. Al otro lado de la ciudad, el sol salió sobre la mansión Mondragón, bañando los jardines impecables con una luz dorada que prometía un día perfecto. Victoria despertó en sus sábanas de seda egipcia, sintiéndose victoriosa. Había dormido mejor que nunca. Estaba segura de que Elena, esa muchachita muerta de hambre, ya estaría haciendo las maletas, quebrada por el miedo y la codicia. 2 millones eran una tentación irresistible para alguien que contaba monedas para comprar pan. Victoria se puso su bata de seda, bajó las escaleras de mármol y entró al comedor. Su desayuno estaba servido. Fruta fresca, café importado y jugo verde. Todo en silencio, todo en orden. Pero el silencio se rompió de golpe. La puerta principal se abrió con un estruendo y entró su asistente personal, Camila, una mujer que normalmente era la definición de la compostura, pero que ahora traía el cabello despeinado y el rostro pálido como el papel. Traía una tablet en la mano y corría hacia el comedor ignorando cualquier protocolo. «Señora, señora Victoria», gritó Camila, casi tropezando con la alfombra. Victoria dejó la taza de café en el plato con un tintineo molesto. «¿Qué te pasa, Camila? ¿Por qué entras así?» Se cayó la bolsa de valores. «Peor, señora, mucho peor», dijo el asistente, jadeando, poniendo la tablet frente a Victoria sobre la mesa del desayuno. «Tiene que ver esto. Es tendencia mundial. Tiene 5 millones de reproducciones en 6 horas. Victoria frunció el ceño y miró la pantalla. Vio la cara de Elena, ojerosa, iluminada por la luz azul de un monitor barato. Vio la medalla de Alejandro y escuchó su propia voz, citada textualmente. «El amor no llena estómagos». Victoria bajó la vista. Miles, cientos de miles de mensajes caían en cascada como una lluvia de ácido. «Monstruo», «boicota Mondragón», «¿Cuánto vale un niño para esta vieja bruja?», «Justicia para Elena». El teléfono de la casa comenzó a sonar, luego el celular de Victoria, luego el de Camila. Era un coro ensordecedor de alarmas. La prensa, los socios, los accionistas, el mundo perfecto de Victoria Mondragón, construido sobre décadas de control y apariencia, acababa de ser impactado por un meteorito digital lanzado desde un cibercafé de $1 la hora. Victoria sintió que la habitación daba vueltas. No era miedo lo que sentía, era incredulidad. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo esa insignificante hormiga se atrevía a morder al elefante? «Prepara el auto», sisó Victoria, poniéndose de pie, tirando la silla hacia atrás. «Llama al equipo legal.
Llama al jefe de policía. Vamos a aplastar a esa víbora antes de que llegue el mediodía. Señora, le interrumpió Camila, mirando por la ventana hacia el portón principal de la mansión. Creo que ya es tarde para la policía. Victoria caminó hacia la ventana y apartó la cortina pesada. Afuera, frente a sus rejas de hierro forjado, no había patrullas para ayudarla. Había una multitud. Cientos de personas con carteles, cámaras de televisión y furia en los ojos, bloqueando la salida. Y en medio de todos ellos, una camioneta de transmisión en vivo de la cadena de noticias más importante del país. El ruido de la multitud afuera no era un murmullo, era un rugido, similar al sonido de un mar embravecido a punto de romper contra un acantilado. Pero al acantilado, esta vez, era la reputación de Victoria. Ella se alejó de la ventana como si el cristal quemara al tacto. El zumbido de los drones de los noticieros sobrevolando su jardín privado era enloquecedor, como moscas gigantes sobre un cadáver. «Señora, el teléfono. Es el licenciado Montemayor, el presidente del Consejo de Administración», dijo Camila, su asistente, extendiéndole el móvil como si fuera una granada sin seguro. Victoria arrancó el teléfono de la mano de la chica. Montemayor era su aliado, su títere. Él tenía que arreglar esto. «Enrique, saca a esta gente de mi casa. Llama a la Guardia Nacional, al ejército si es necesario. Esto es propiedad privada», ordenó Victoria, sin saludar, con la respiración agitada. Del otro lado de la línea hubo un silencio gélido, seguido de un carraspeo incómodo que presagiaba lo peor. «Victoria, no puedo hacer eso. La situación es insostenible. Los patrocinadores del evento de caridad se retiraron hace 10 minutos. El Banco Nacional ha puesto en pausa la fusión indefinidamente. El video tiene ya 10 millones de vistas y está subtitulado en 3 idiomas. Eres tendencia mundial, pero como la villana del año». «Son unos cobardes», gritó ella, sintiendo cómo la vena de su frente palpitaba peligrosamente. «Es la palabra de una muerta de hambre contra la mía. Soy Victoria Mondragón». Y por eso mismo, el Consejo ha votado hace un momento. Enrique hizo una pausa, como si temiera que Victoria pudiera estrangularlo a través de la línea. «Hemos decidido suspenderte de tus funciones como CEO efectiva inmediatamente, hasta que se aclare la situación legal de la menor y el escándalo de intento de soborno». Victoria sintió que el suelo de mármol se inclinaba bajo sus descalzos pies. ¿Suspendida? ¿De su propia empresa? ¿Del imperio que ella levantó sobre las cenizas de la mediocridad de su difunto esposo? «No me pueden hacer esto. Yo soy la empresa», bramó, pero la línea ya estaba muerta. Tiró el teléfono contra la pared con una fuerza brutal, haciéndolo añicos. Camila soltó un grito ahogado y retrocedió hacia la puerta. «Prepara mi traje gris», ordenó Victoria a la nada, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa desencajada. «Y arréglame el maquillaje. Voy a salir». «Pero, señora, es peligroso. La gente está muy alterada», balbuceó la asistente. «Dije que voy a salir. No me voy a esconder como una rata en mi propio palacio. Voy a enfrentar a esa chusma y voy a poner a esa niña y a su madre en su lugar. Voy a decir que es una drogadicta, que falsificó las pruebas, que es una actriz contratada por la competencia. La gente cree lo que yo le diga que crea. Siempre ha sido así». 15 minutos después, la puerta principal de la mansión se abrió. Los guardias de seguridad privada tuvieron que hacer una cadena humana, entrelazando los brazos para contener a la multitud que se abalanzó contra la reja al ver a la matriarca aparecer. Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica, cegándola por un instante. Victoria caminó hasta el portón de hierro, impecable, erguida, con la barbilla en alto, desafiando al mundo. Un guardia le pasó un micrófono conectado a un sistema de audio portátil. Ella esperó a que los gritos de «abusadora» y «justicia por Sofía» bajaran un poco de volumen. «¡Silencio!», ordenó con su voz de mando, esa que hacía temblar a los ejecutivos en las salas de juntas. «He visto el video que circula en redes. Es una manipulación patética, un montaje de una mujer despechada que intenta extorsionarme aprovechando el aniversario de mi hijo». Un murmullo de incredulidad y rabia recorrió a los periodistas y manifestantes. «Esa mujer, Elena, irrumpió en el cementerio ayer. Yo solo intenté proteger la memoria de Alejandro. No existe ninguna nieta, no existe ninguna prueba de ADN. Todo es una mentira para sacarme dinero, y no voy a ceder ante el terrorismo emocional de una mentirosa». El grito no vino de la multitud anónima, sino de un hombre que se abría paso a empujones violentos entre los camarógrafos. Era pequeño,
calvo y sudaba a mares con el rostro desencajado por el pánico. Llevaba una bata blanca mal botonada contra Victoria. Victoria palideció, su máscara de hierro agrietándose por primera vez. Era el doctor Arriaga. El médico llegó hasta las rejas, jadeando, sosteniendo una carpeta a sol en alto como si fuera un escudo contra las balas. Los micrófonos giraron hacia él como girasoles buscando la luz. «Yo no voy a ir a la cárcel por usted, Victoria», gritó el médico con la voz aguda por el miedo. «Me amenazaron de muerte en redes sociales. Están apedreando mi clínica. No voy a encubrirla más». Victoria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó hacer una señal desesperada a sus guardias para que lo callaran, para que lo sacaran de ahí, pero las cámaras estaban transmitiendo en vivo para todo el país. «¿Qué tiene ahí, doctor?», preguntó una reportera agresiva poniéndole el micrófono casi en la boca. Arriaga miró a Victoria a los ojos a través de los barrotes y por primera vez en años no vio a una jefa todopoderosa, sino a un barco hundiéndose que lo arrastraría al fondo. «Es la prueba de ADN original, la que hicimos ayer a las 4 de la tarde», dijo el médico sacando el papel y pegándolo contra la cámara más cercana. «La niña Sofía es hija biológica de Alejandro Mondragón, con un 99.9% de certeza. Y la señora Victoria lo sabía. Ella leyó este resultado frente a mí. Ella me ordenó borrar el archivo del servidor. Ella intentó comprar a la madre para robarse a la niña». El caos estalló. La multitud rugió con una furia renovada, visceral. Los periodistas gritaban preguntas, saltándose unos a otros, atropellándose. «Señora Mondragón, ¿es cierto que quiso comprar a su nieta? ¿Por qué negó su propia sangre?». Victoria retrocedió un paso, tambaleándose. Su armadura de mentiras se había desintegrado en segundos. Miró a las cientos de personas que la apuntaban con sus celulares, juzgándola, condenándola. Por primera vez en su vida, su dinero no servía de nada. No podía comprar el silencio de 1000 gargantas. Uno de los manifestantes lanzó un huevo. Impactó directamente en la solapa de su traje gris de diseñador, estallando en una mancha amarilla y viscosa que escurrió lentamente por la tela perfecta, un símbolo grotesco de su humillación. Fue el detonante. Victoria dio media vuelta y corrió hacia la casa, perdiendo un tacón en el camino, huyendo cojeando bajo una lluvia de insultos y basura, mientras las cámaras captaban la caída de la reina en alta definición. Lejos de ahí, en la pequeña y oscura habitación del hostal, Elena apagó el televisor viejo con manos temblorosas. Sofía estaba sentada en la cama comiendo un pan dulce ajena a la tormenta. Elena miró a su hija y sintió una mezcla de terror y alivio. Habían ganado la batalla pública. La verdad había salido a la luz, pero sabía que una bestia herida es más peligrosa cuando está acorralada y desesperada. «Empaca tus juguetes, mi amor», dijo Elena poniéndose de pie de un salto y tomando su mochila. «Tenemos que irnos, ahora». «¿A dónde, mami?», preguntó la niña con la boca llena. «A un lugar donde ella no puede encontrarnos nunca, porque cuando se levante de esa caída, vendrá con todo lo que le queda para vengarse». Pero Elena no sabía que salir no sería tan fácil. Al abrir la puerta del cuarto para huir, se encontró con 2 hombres de traje oscuro bloqueando el pasillo estrecho del hostal. Elena gritó y trató de cerrar la puerta de golpe, pero uno de ellos puso el pie con firmeza. «Tranquila, señora Elena», dijo uno de los hombres alzando las manos en señal de paz. «No trabajamos para Victoria Mondragón». «¿Entonces quiénes son?», preguntó ella retrocediendo hacia la niña, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. El hombre sacó una placa dorada de su bolsillo. «Fiscalía especializada. Venimos a protegerla. Y alguien muy importante quiere hablar con usted. Alguien que conoce los secretos más oscuros de Victoria y que tiene las pruebas definitivas para meterla en prisión hoy mismo, pero necesita su ayuda». Elena subió a la camioneta blindada de la fiscalía abrazando a Sofía, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. No sabía si estaba yendo hacia su salvación o hacia una trampa más sofisticada. El trayecto fue silencioso y rápido, cruzando la ciudad que ahora parecía hostil, llena de pantallas gigantes que repetían su rostro y el de Victoria en los noticieros. Llegaron a un edificio gubernamental gris y austero. Los agentes la escoltaron por pasillos laberínticos hasta una sala de interrogatorios con espejo unidireccional. Al abrir la puerta, Elena se detuvo en seco, confundida. No había un abogado de traje caro ni un juez intimidante esperándola. Sentado en una silla de metal, con la cabeza entre las manos y una taza de café humeante frente a él, estaba Rogelio, el chofer de Victoria.
El hombre levantó la vista al escuchar la puerta. Sus ojos estaban rojos, cansados. Ya no llevaba la gorra de uniforme ni la postura rígida de servidumbre. Parecía un hombre común, aplastado por la culpa. ¿Usted?, preguntó Elena, retrocediendo un paso, recordando cómo él había sujetado con fuerza bajo la lluvia en el cementerio. «No se vaya, por favor», dijo Rogelio, poniéndose de pie torpemente. «No vengo a hacerle daño. Vengo a entregarle la cabeza de Victoria en bandeja de plata». Un fiscal entró detrás de Elena y cerró la puerta. «El señor Rogelio se presentó voluntariamente hace una hora, señora Elena. Nos ha entregado algo que garantiza que Victoria Mondragón no volverá a ver la luz del sol en mucho tiempo». «¿De qué habla?», murmuró Elena, sentándose y sentando a Sofía en su regazo. Rogelio suspiró y sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. La dejó sobre la mesa con un clic suave que resonó como un disparo. «La señora Victoria siempre creyó que yo era sordo y mudo. Me trató como a un mueble durante 20 años. Pero olvidó un detalle técnico de su precioso Mercedes blindado», dijo Rogelio con una sonrisa amarga. «El auto tiene un sistema de seguridad interno. Graba audio y video las 24 horas del día por si hay un secuestro. Ella lo instaló por paranoia, pero nunca pensó que serviría para documentar sus propios crímenes». El fiscal conectó la memoria a una laptop y giró la pantalla hacia Elena. Ahí estaba, la imagen nítida del interior del auto, con la lluvia golpeando las ventanas. Se veía a Elena empapada, temblando, y a Victoria con su rostro deformado por el desprecio. El audio era cristalino, perfecto. «Te daré $2 millones, a cambio de Sofía. Puedo plantar drogas en tu pequeño y sucio departamento. Tengo amigos jueces que firmarían la orden». Cada palabra, cada amenaza, cada gramo de maldad estaba registrado. No era la palabra de una pobre contra una rica, era la confesión innegable de un intento de compra de menor, tráfico de influencias, extorsión y conspiración criminal. Elena sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio puro y visceral. Esa grabación era su escudo. «Con esto», dijo el fiscal, cerrando la laptop, «tenemos suficiente para dictar prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza. Ya no es solo un escándalo mediático, Elena. Es un caso federal sólido». Mientras tanto, en la mansión Mondragón, la atmósfera era fúnebre. Victoria corría por su habitación, tirando ropa en una maleta Louis Vuitton abierta sobre la cama. Sus manos temblaban tanto que no podía cerrar los cierres. Ya no le importaba el traje manchado de huevo, ni la dignidad, ni la empresa. Solo le importaba huir. Sabía que Montemayor y la junta directiva la habían abandonado. Sabía que Arriaga había cantado. Tenía que llegar al aeródromo privado antes de que cerraran el cerco. «Camila», gritó hacia el pasillo vacío. «¿Dónde está el maldito chofer? ¿Dónde está Rogelio?» Nadie respondió. La casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral, pesado, que se sentía como una losa de concreto sobre sus hombros. El servicio doméstico, harto de años de maltratos y asustado por las noticias, se había ido por la puerta trasera hacía media hora, dejándola completamente sola en su castillo de oro. Victoria bajó las escaleras corriendo, arrastrando la maleta, que golpeaba los escalones de mármol con un sonido hueco, toc, 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 marcando el tiempo que se le acababa. Llegó a la puerta principal y trató de abrirla, pero sus manos sudadas resbalaban en el pomo. Cuando finalmente logró girarlo y abrir la pesada madera, se encontró con una escena que la paralizó. Las luces azules y rojas de las sirenas iluminaban su jardín inmaculado como una discoteca grotesca. No había una patrulla, había 10. Agentes federales con chalecos tácticos y armas largas estaban desplegados en abanico frente a su entrada. Y en el centro de todos ellos, iluminada por los faros de los vehículos policiales, no estaba Elena ni el fiscal, sino la soledad absoluta de su derrota. Un oficial con un megáfono dio un paso al frente. Su voz, amplificada y metálica, rompió la noche. «Señora Victoria Mondragón, queda usted detenida por los cargos de intento de sustracción de menores, soborno, fraude procesal y amenazas agravadas.
ponga las manos donde podamos verlas y arrodíllese». Victoria soltó la maleta. El cuero caro cayó al suelo. Miró a su alrededor buscando una salida, una llamada, un favor, un milagro. Pero el cielo estaba oscuro y vacío. No había nadie. Alejandro estaba muerto. Su nieta estaba con la mujer que ella despreció. Su dinero estaba congelado. Lentamente, con una rigidez dolorosa, la gran matriarca, la mujer que creía ser dueña del destino de los demás, dobló las rodillas. El frío del suelo de piedra traspasó sus medias finas. Alzó las manos vacías hacia las luces cegadoras, y por primera vez en su vida, Victoria Mondragón lloró. No por arrepentimiento, no por el dolor que causó. Lloró porque se dio cuenta de que a pesar de sus millones, era la persona más pobre del mundo. Pasaron 6 meses. El sonido autoritario de los tacones de aguja sobre el mármol italiano fue reemplazado por el arrastrar monótono de unas sandalias de goma baratas sobre el cemento frío y húmedo. Victoria Mondragón, la mujer que alguna vez decidió el destino de miles de empleados con un chasquido de dedos, ahora esperaba en fila, con la cabeza gacha, sosteniendo una bandeja de metal abollada. El comedor del penal femenil olía a cloro barato y a comida recocida. Nadie allí sabía de acciones ni de fusiones bancarias. Para sus compañeras de celda, ella no era la dama de hierro, era simplemente la interna 4028, una anciana amargada que lloraba por las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Se sentó en una mesa de metal, sola. Miró el puré grisáceo en su plato, y por un instante su mente viajó a los desayunos de fruta fresca y café importado en su jardín. La ironía era un veneno lento. Tenía millones guardados en cuentas congeladas que no podía tocar, pero no tenía ni una sola moneda para comprar una tarjeta telefónica y llamar a alguien. Aunque, siendo honestos, no tenía a quién llamar. Sus amigos de la alta sociedad la habían borrado de sus agendas el mismo día de su arresto. Su abogado había renunciado cuando los fondos se secaron. Estaba rodeada de muros, pero su verdadera prisión era la soledad absoluta que ella misma había construido ladrillo por ladrillo con su soberbia. Mientras Victoria comía en silencio, a kilómetros de distancia el sol brillaba sobre el cementerio Jardines del Descanso. Pero esta vez no llovía. El cielo era de un azul insultante, hermoso. Elena caminaba por el mismo sendero de adoquines, pero ya no llevaba la cabeza baja ni sentía miedo. Llevaba un vestido sencillo, limpio y una tranquilidad en el rostro que ningún dinero podía comprar. De su mano, saltando y riendo, iba Sofía. La niña llevaba un abrigo nuevo, bonito, y en su otra mano sostenía un reilete de colores que giraba con el viento. Llegaron a la tumba de Alejandro. El mausoleo imponente seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no se sentía frío ni abandonado. Elena se agachó y, con cuidado, retiró un arreglo de orquídeas secas que algún empleado del cementerio había puesto por compromiso. En su lugar, sacó de su bolsa un ramo fresco de margaritas, las mismas flores silvestres que Victoria había despreciado. Las colocó en el florero con amor, acariciando la foto de Alejandro incrustada en la piedra. «Mira, papá», dijo Sofía con su vocecita dulce. «Hoy saqué un 10 en el dibujo, y mamá dice que vamos a ir a comer helado». Elena sonrió, con los ojos húmedos, pero sin tristeza. La batalla legal había sido dura, pero corta. Con las pruebas del video y la confesión de Rogelio, el juez no solo le otorgó la custodia total de Sofía, sino que también reconoció los derechos de la niña sobre el fideicomiso de su padre. Elena no tocó la fortuna de Victoria. No quiso la mansión, ni los autos, ni las joyas manchadas de avaricia. Vendió las acciones de la empresa a un grupo de inversionistas éticos y puso todo el dinero en un fondo para la educación de Sofía y para una fundación que ayudaba a madres solteras sin recursos. Vivían en una casa bonita, normal, con un jardín donde Sofía podía correr y ensuciarse las rodillas sin que nadie le gritara. «Lo hicimos, Alejandro», dijo Elena al viento. «Ella está a salvo. Ella es feliz. Y sabe quién eras tú de verdad. No el empresario, sino el hombre que amaba las margaritas». En la prisión, la hora de visita terminó. Victoria vio como otras reclusas abrazaban a sus hijos, a sus madres, a sus esposos.
Vio besos a través de las rejas, vio piezas de amor, vio conexiones humanas reales en medio de la miseria. Ella se quedó sentada, mirando sus manos vacías, las mismas manos que habían firmado cheques millonarios, que habían empujado a su hijo lejos, que habían intentado comprar a una niña. Ahora solo sostenían aire. Recordó las palabras de Elena en aquella oficina de cristal. Prefiero que me odie por ser pobre a que me olvide por haberla vendido. Victoria cerró los ojos y una verdad devastadora se asentó en su pecho. Ella había sido la mujer más rica de la ciudad, pero había muerto en vida siendo la más pobre de todas. Porque al final del día, el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Y puede comprar compañía, pero nunca, jamás, podrá comprar lealtad ni amor. Elena tomó la mano de su hija y se alejaron caminando hacia la salida del cementerio bajo la luz cálida de la tarde, dejando atrás a los muertos y a los que, como Victoria, habían olvidado cómo vivir. A veces la vida nos quita todo lo que tenemos para enseñarnos lo que realmente importa. Si esta historia te llegó al corazón y crees que el amor vale más que todo el oro del mundo, déjame tu comentario con un corazón blanco y suscríbete para no perderte la próxima historia.